a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Rico y JP. Yo soy JP y por fin, después de casi 4 años, o justo 4 años, una cosa así, vuelve Hunter x Hunter con el capítulo 391. El capítulo llamado Enfrentamiento 2, como había dicho en el último video. Tengo que pedir disculpas, lamentablemente no llegué a tiempo a hacer el resumen de lo que estaba sucediendo actualmente en el manga de Hunter. No llegué a sacarlo, pero voy a tratar más o menos de explicar un poco cómo vienen sucediendo las cosas para que se entiendan los acontecimientos del último capítulo. Pero antes de comenzar, gente, recuerden que con un simple like ayudan muchísimo a que sigamos creciendo de a poquito en el canal. También si comparten este video, si se suscriben, si comentan. Quiero leer sus opiniones de este último capítulo de la vuelta de Hunter x Hunter. Así que nada, gracias y ahora sí, comencemos. Bueno, resumiendo a grandísimos rasgos los últimos acontecimientos del manga, como para que se entienda lo que está sucediendo en este capítulo, que hay que decir que después de 4 años, la verdad que y con tantos personajes nuevos, es difícil seguirle el hilo a Togashi. Así que recomiendo, más allá de que yo haga ahora este mini resumen, recomiendo de verdad que lean el manga. Porque de verdad hay cosas que es difícil seguir el hilo, como digo. En primer lugar tenemos que el manga actualmente está en una saga que uno pensaría que es de transición, pero la realidad es que al final está teniendo mucha más historia de lo que uno pensaba en un primer momento. Ya que tenemos una trama principal en la cual está nuestro querido Kurapika como gran protagonista, podríamos decir, de esta saga, al igual que lo fue en la saga de York. Y por otro lado, tenemos una saga en la que tenemos podríamos decir, protagonistas a el Genei Ryodan. Obviamente esto nos da pistas de que en algún momento ambas historias van a terminar muy entrelazadas, van a formar parte de una misma historia. Y obviamente Kurapika en algún momento enfrentará al Genei Ryodan. Pero bueno, estas sagas, estas historias, ¿cuáles son? Por un lado tenemos que, obviamente, en esta saga se centra básicamente en lo que es el viaje al continente oscuro. Es por eso que muchos pensábamos que esta iba a ser más una saga de transición. No íbamos a tener tantos hechos importantes, ya que se supone que lo realmente importante va a llegar cuando lleguemos al continente. Pero la realidad es que es una historia muy compleja la que está sucediendo arriba del barco. Y es que, como venía diciendo, por un lado tenemos la saga de la sucesión, el arco de la sucesión. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que el rey de Kakin, que es el país que puso todos sus medios para que la gente pueda llegar al continente oscuro, básicamente está buscando a su heredero, el cual nace de una especie de Battle Royale entre todos sus hijos legítimos. Porque como después sabemos, tiene hijos ilegítimos también. Esto parece Game of Thrones. Bueno, entre sus hijos legítimos, 14, básicamente el rey, hay un ritual que ellos siguen en el cual invocan cada uno una bestia Nen, la cual les permite utilizar ciertas habilidades o incluso inconscientemente tienen estas habilidades sin saberlo. Es así como podríamos destacar principalmente al príncipe Serendich, el cual vemos que es un genio a la hora de utilizar el Nen, ya que ni bien descubre que él tiene una bestia Nen por este ritual que hace, aprende muy rápido a manejar el Nen él y despierta una habilidad muy interesante, la cual le permite en cierta manera como ver el futuro, pero es un futuro que realmente sucedió. Entonces no sabemos si es que ve el futuro como tal o hable una dimensión paralela. Esto algún día, si tenemos más capítulos, exploraremos un poco más. Por otro lado, en este mismo arco lo tenemos a Kurapika, como decía recién, el cual es contratado para custodiar o proteger
la vida del príncipe Wobble, el cual es el más chiquito de todos, de hecho todavía es solo un bebé, y tiene que, bueno, hacer todo lo posible para cuidarlo. Pero además de esto tenemos a muchísimos personajes, cada uno con su respectivo príncipe custodiándolo, y como decía recién, tenemos a los 14 príncipes, algunos que son muy interesantes y algunos que ya han muerto. Así que realmente por este lado vemos que es una historia muy compleja, ya que hay muchísimos personajes, pero bueno, básicamente todos en cierta manera están buscando poner fin a la vida de los demás príncipes, como digo, en esta especie de Battle Royale. Es interesante también destacar que estas criaturas Nen que cada uno tiene solamente sirven para la defensa. No pueden atacar a otro príncipe, simplemente están para defenderse a sí mismas. Y los príncipes mismos tienen prohibido también atacarse entre sí. Así que es muy interesante en esta especie de juego de ajedrez entre 14 jugadores ver qué fichas mueve cada uno, cómo hace para acabar con la vida de los demás. Y es acá donde se encuentra el otro gran arco argumental que tiene esta saga. Ya que también tengo que retroceder un poco. Antes de subir todos los personajes al barco, como sabemos, ocurrió el combate entre Hisoka y Kuroro, siendo este último el ganador. Pero Hisoka, como sabemos, gracias a su habilidad Banjigam, fue capaz de volver a la vida, ¿sí? Revivir, ahí está, puta palabra que no me sale. Fue capaz de revivir y juró matar a cada uno de la araña, ya que no pretende cometer nuevamente el mismo error que cometió en el combate, y el cual fue haberle permitido a Kuroro decidir el lugar y las condiciones en las cuales iban a combatir. Es por eso que quiere limitar a Kuroro de todas las maneras posibles, matando a todos los integrantes de la araña, y ya hemos visto que fue haciéndolo lentamente, ya ha matado a algunos. Bueno, tenemos esta historia. Entonces Kuroro, estando ya en el barco, se entera del plan de Hisoka y por ende pretende aniquilar a Hisoka, ya que cree que él está en el barco. Y hay que recalcar que hasta ahora nunca lo hemos visto a Hisoka. Pero hay muchas teorías, de las cuales yo soy partidario, que Hisoka es uno de los guardaespaldas de algún príncipe. Y utilizando la textura engañosa, se está haciendo pasar por un guardaespaldas usuario de Nen. Esto hay que recalcarlo, ya que hay varios guardaespaldas usuarios de Nen. Pero la historia no termina ahí, y es que se complica todavía más, porque en un tercer arco argumental, que se conecta mucho con esto de las arañas, tenemos a las mafias de Kakin. Y es que sí, las mafias de Kakin son manejadas, como dije antes, por algunos de los hijos ilegítimos o bastardos del rey. Un quilombo. El tema es que estas 4 mafias tenían la intención, supuestamente, de no realizar ningún acto mientras estuvieran en el barco. Pero tenemos a Morena, la cual es la líder de una de las 4 mafias, que es básicamente como Hisoka, es un hacedor de caos hacia donde vaya. Quiere el caos porque sí, le gusta ver correr sangre. Entonces ella decidió empezar una guerra abierta contra las otras mafias. Y la cual, esta mujer tiene una habilidad muy interesante. Por eso muchos en un primer momento por ahí pensábamos que podía ser Hisoka disfrazado de esta mujer. Pero esto lo limitaría, porque Hisoka tener otra habilidad más y tan compleja como vamos a ver, hace que no pueda ser Hisoka. Tiene una habilidad muy interesante, la cual básicamente hace que ella, al pasarle su saliva a otra persona, esta persona sea capaz de despertar el Nen. Es por eso que le da Nen a varios civiles, por decirlo de una manera, varias personas que no podían utilizar el Nen, las cuales se van haciendo más fuertes a medida que van matando gente. Me hizo acordar un poco a Gantz esto, ¿no? Porque en Gantz ibas como sumando puntos y después los podías canjear por mejores armas. Bueno, acá van sumando puntos por cada persona que matan, y una vez que llegan a cierta cantidad de puntos van despertando
nuevas habilidades Nen o, mejor dicho, en realidad mejorando las que tienen. Así que es muy interesante ver cómo funciona esta habilidad de esta mujer, la cual nos enteramos que trabaja para Serendich, y es acá donde se empieza a mezclar el primer arco argumental, el segundo y el tercero, ya que además de esto tienen la intención de buscar a Hisoka, que también saben que está en el lugar. Y por otro lado, en este mismo arco argumental de las mafias, tenemos a el jefe, uno de los príncipes, que es Zhang Lei, que es el príncipe número 3, si no me equivoco, y él básicamente está trabajando con el jefe de la mafia Onioal, o como se diga, el cual manda a sus subordinados también a buscar a Hisoka, ya que si ellos logran capturar a Hisoka, la araña va a tener que actuar con mucho más cuidado, porque no podría de esa manera empezar una guerra abierta contra todas las mafias, o incluso podrían utilizar a Hisoka como carta para que el Genei Ryodan se les uniera o no los atacara, o bueno, lo que sea. Y es así como llegamos a este capítulo 391 después de 10 minutos tratando de resumir esto lo mejor que pude. Espero que se haya entendido algo. Pero bueno, el capítulo 391, tengo que comentar también un poco el 390. Y es que en el 390 vemos como este jefe Onioal manda a Hinright, el cual tiene una habilidad Nen que le permite transformar cualquier cosa en un animal, pero manteniendo esto que transforma su capacidad original. Por ejemplo, en el capítulo 390 vemos cómo transforma 2 rifles en serpientes, pero en definitiva estas serpientes igual eran capaces de disparar. La verdad que es una habilidad muy interesante porque te da mucho juego. Y es que vemos que en este capítulo siguen buscando a Hisoka en el nivel 3 del barco. Hay que decir, el barco tiene 5 niveles. Bueno, es un quilombo. Están en el nivel 3 del barco y vemos cómo se dan cuenta que él fue capaz de distinguir a algunas personas, a algunos usuarios de Nen a través de grabaciones y todo eso. Entonces, con una cámara decide transformarla en gato y deja al gato ahí grabando todo el tiempo para ver quién pasa. Es así como ven pasar a esta mujer que trabaja justamente para Morena. La sigue, pero cuando la sigue pasa lo de los militares del final del capítulo anterior, los transforma en serpiente, mata a estos militares y ahí llegan tres soldados de Morena, los cuales tienen sus habilidades Nen despertadas, pero solo podemos ver la de uno, ya que es muy interesante lo que sucede. Y es que Hinright, vemos como él primero pareciera que está indefenso porque tiene esta habilidad, pero vemos que alrededor de él hay un montón de palomas. Entonces uno de estos secuaces de Morena se abalanza para atacarlo a Hinright, y una de estas palomas se transforma en una esposa, lo apresa a este tipo, el cual había utilizado su habilidad Nen, que era básicamente, el tipo era muy psicópata. Me encanta cómo Togashi en 2 o 3 paneles te explica tan bien a un personaje tan secundario. O sea, el tipo es un asesino serial, o casi sería un asesino serial, y su sueño era poder transformarse en un arma para sentir el momento en el que está matando a alguien. O sea, loquísimo lo que el tipo quería. Y me encanta que Togashi se tome, aunque sea 2 o 3 viñetas, para presentarme a un psicópata. O sea, me encanta. Pero bueno, el tema es que justamente la habilidad de él entonces consistía en esto, en transformarse en armas blancas. O por lo menos eso es lo que entendemos. Se transforma en un hacha, pero pasa esto lo de la paloma, lo apresa. Y luego de eso vemos como los otros dos se dan cuenta de que quizás no es el momento de demostrar sus habilidades Nen, cosa que me parece una elección muy interesante. Siempre en Hunter están todos usando la estrategia, amo eso. Y lo atacan con armas comunes, lo empiezan a cagar a tiros, pero estas palomas lo defienden como si fuera un escudo, y como en realidad son de metal, porque son esposas, no les hacen nada estos tiros. Además están cubiertas en Nen, eso capaz también debilitó las balas. Entonces estos dos deciden abandonar al tercero y se dan a la fuga para avisarle a Morena la habilidad de
Hinright, vuelvo a leer para fijarme el nombre, de Hinright. A su vez, Hinright tenía dos subordinados, en los cuales en el capítulo anterior vimos sus habilidades, las cuales son muy interesantes también. Togashi tiene una imaginación de la reputísima madre a la hora de inventar habilidades. En primer lugar, lo tenemos a Sakuro, el cual es capaz de, con su sangre, con su propia sangre, hacer un montón de cosas. En el capítulo anterior lo vimos matar gente con su sangre. Y en este vemos que puede esparcir su sangre y hacer que tengan ojos para de esa manera poder espiar y poder observar lugares incluso a la distancia. La sangre va como si fuera casi caminando, se va arrastrando por las paredes y es capaz de irse muy lejos y ver todo. Él, Sakuro, puede ver todo lo que vea su sangre. Pero sabemos que tiene una duración solo de entre 30 y 40 minutos dependiendo con la cantidad de nen que lo haya hecho. La verdad que es una habilidad súper interesante, aunque tiene una gran desventaja, y es que es su propia sangre. Esto obviamente lo deja en una posición muy débil si tuviera que entrar en un combate largo, ¿no? Ya que está usando su sangre todo el tiempo. Y por el otro lado, la habilidad de Lynch también me parece súper interesante, y es que si bien en este capítulo ella no la utilizó, vemos que su habilidad consiste en que hace una pregunta y al golpear a su oponente, esa pregunta se responde automáticamente aunque su oponente no quiera. Y es buenísimo, ya que de esa manera puede averiguar un montón de datos de los demás. Y acá nombra que, si bien no saben cómo es Hisoka, nadie conoce a Hisoka, si ven a una persona sospechosa, ella básicamente lo único que va a hacer es cagarlo a trompadas para saber si es de verdad Hisoka. Cosa que es una estratagema muy simple, pero tiene sentido, ya que su habilidad básicamente consiste en eso. Así que me encantó, la verdad, lo que piensa hacer. Y bueno, el capítulo termina básicamente con Heinrich matando a este tipo el cual tenía esposado. En una escena que me encantó, porque el tipo vemos que se excita cuando muere, porque básicamente lo está matando con su propia arma que creó. O sea, me encantó esa escena. Como dije antes, Togashi, 2 paneles te pone algo increíble. Y por otro lado vemos a estos dos soldados o bueno, mafiosos que están bajo las órdenes de Morena yendo a avisar de que Heinrich está ahí, y básicamente se da a entender que este arco de mafiosos está a punto de llegar a su clímax, y creo que vamos a tener grandes acontecimientos en el próximo capítulo, el cual tengo que decir, estoy por un lado feliz y por otro lado un poco preocupado, porque el próximo capítulo va a salir el próximo viernes, o sea, ya lo tenemos, pero preocupado en el sentido de que me gustaría que los capítulos salieran un poco más espaciados para darle a Togashi tiempo de trabajar y que esté cómodo y que esté bien y que esté sano, ¿no? O sea, sabemos los problemas de salud que tiene Togashi. Me encantaría que le den un poco más de tiempo. Así, aparte, los hiatus después también son más cortos, o sea, sería un win-win, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, tengo que decir, este capítulo, la verdad, me encantó, aunque he visto muchas críticas, ya que no sale ninguno de los personajes más queridos de Hunter. Obviamente Gold y Killua era obvio que no iban a aparecer, pero Kurapika y Leorio sí están en el barco y podrían haber aparecido. Pero tengo que decir que, como sabemos, Hunter es una historia que se cocina a fuego lento, muy lento. Y tiene toda la lógica que ninguno de los dos haya aparecido. De hecho, yo hago la apuesta, para mí, el que está a punto de aparecer en la historia es Hisoka. Estoy casi seguro de que Hisoka va a aparecer, y de hecho hasta digo más, similar a como sucedió en la saga de York, Hisoka va a volver a buscar a Kurapika para decirle que el Genei Ryodan está en el barco y tener un aliado en contra de la guerra contra el Genei Ryodan. Yo estoy casi seguro de que Hisoka va a hacer este movimiento, y por eso estoy tan convencido de que Hisoka es un infiltrado dentro de alguna de las de los guardaespaldas de los hijos del rey, de los príncipes. Estoy casi seguro de eso. La semana que viene sale un capítulo y me equivoqué en todo, pero bueno, es mi opinión. Así que nada, capitulazo, como digo.
La verdad que siento que Hunter volvió por todo lo alto. O sea, de verdad fue un gran capítulo. Además, si recordamos lo que eran los últimos capítulos antes del gran hiatus que tuvo Hunter, el estilo narrativo, la cantidad de texto que tenía, comparado con este capítulo que fue muchísimo más fluido, un interesante combate, la verdad, por parte de Hinright. La verdad que 10 de 10 al capítulo, no se podía pedir más, me parece a mí. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció, que los quiero estar leyendo, qué les pareció esta vuelta tan esperada. Que, como digo, es una locura, pasaron casi 4 años. Nunca llegué a subir una review de un capítulo en este canal. O sea, es mi primera review de un capítulo de Hunter al canal. No lo puedo creer. Pero nada, gracias y seguramente nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Bye.